Gloria al Señor. Libro de Números, capítulo 20, y dice así la palabra del Señor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de sementera, de higuera, de viñas, de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú, Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará agua, y les saciarás, o le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación, a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Esa es la palabra. Vamos a orar, vamos a pedirle que él use esta porción de la Biblia, como muchos otros textos, que podamos darle alcance para bendición de todos. ¿Cuántos quieren que Dios hable a su vida? Es un culto de carácter misionero, y precisamente hoy hablaremos del llamado, de la misión y del final de la vida de un hombre como fue Moisés. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por este momento tan especial de poder estar aquí en tu presencia, junto a tus siervos, Señor, y también, Padre, a esta congregación. Te ruego que tomes el control, el dominio de cada una de nuestras vidas. Bendice a todos los que están también a través de la transmisión, y que tu palabra, Señor, pueda bendecir, edificar y centrar nuestras mentes en ti. Te damos muchas gracias y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse alabando al Señor, hermano. Es mi bendición también saludar de una manera muy cariñosa a los oficiales internacionales que están aquí presentes, los que están a la distancia, a toda la oficialidad y todos los pastores que han venido. Realmente es una fiesta gloriosa. Estamos a puertas de estar ya casi finalizando esta convención, pero todavía estamos en la presencia del Dios que bendice nuestras vidas. Hoy quiero, con la ayuda del Señor, hablar del tema: el dolor de lo inconcluso. Cuando hablamos de esto, inmediatamente tenemos que hacer memoria de momentos que tal vez hemos visto en la familia, en amigos, en compañeros, tal vez de trabajo, y en la vida diaria a nivel nacional o internacional, cómo hay cosas que uno observa, va y las ve sin culminar, sin terminar,
edificios, proyectos que se hicieron en las ciudades, pero que de un momento a otro, por presupuesto o por no haberlo planificado bien, se queda sin terminar esa edificación. Lo vemos también en la área familiar. Ha sido muy triste, muy doloroso ver el quiebre de un proyecto de vida como es el matrimonio. Trae demasiado dolor ver cuando personas que en un principio se manifestaron aprecio, amor, y de pronto verlos que cada uno está tomando su propio camino bajo circunstancias y tal vez en la peor forma que se puedan dar estas estancias. Eso es doloroso, ver que a lo mejor un deportista, una persona que se perfilaba para llegar lejos, un accidente ha truncado su vida. Personas que comenzaron una carrera y era la ilusión de los padres, y de pronto algo interrumpió, algo interfirió, y ese estudiante o ese hijo, lo que sea, no logró su objetivo. Es triste para la persona que no logra terminar lo que comienza, pero también para todo su entorno trae mucho dolor el ver que una persona tuvo los mejores sueños, el mejor deseo, pero que algo afectó y no se terminó ese proyecto. Nosotros tenemos aquí en la palabra a un hombre excepcional como líder. Está, digamos, catalogado dentro de las páginas de la Biblia como uno de los excelentes líderes que tuvo el pueblo de Israel, y que también han marcado a muchos de los que hemos sido también llamados y de los que están siendo llamados a la obra del Señor, al ministerio, porque aprendemos lecciones valiosísimas de estos hombres. Por ejemplo, Moisés se le presenta como el hombre que, o se le atribuye que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Un hombre de fe, un hombre de integridad, un hombre que la Biblia dice que fue fiel en toda su casa, un hombre de determinaciones muy sólidas. Sin embargo, podemos estudiar este pasaje de la Escritura y nos encontramos que al final de su carrera, ya en la edad madura, cuando estaba casi por concluir esta jornada de haberlo Dios llamado para ser el libertador de Israel, sacarlo de esa esclavitud, y Dios haciendo tantas maravillas y milagros con él en este desierto, al finalizar casi su carrera, lo vemos fallando a Dios. Y eso que la Biblia nos menciona, que era el hombre más manso de toda la tierra, cualidades muy valiosas en la vida de este hombre, pero que Dios tiene que decirle esta triste realidad de la cual escuchamos, donde Dios le dice que no podían entrar. Dice que Dios le dijo: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación a la tierra que yo les he dado. Por supuesto que el anhelo, el sueño de Moisés era llegar a la tierra prometida. Fue el hombre que de una y de otra manera impulsó, inyectó ánimo, y muchas veces lo vimos caer de rodillas, intercediendo ante Dios y diciendo: Dios, si no perdonas a este pueblo, entonces ráeme de tu libro. Un hombre que tenía un corazón de pastor, que sentía compasión. Pero veamos lo que este pasaje de la Biblia nos dice, y ahí nos llevamos a preguntar: bueno, ¿por qué Moisés no puede realmente entrar allí? Y Dios se lo aclara, y lo tenemos aquí presente en la palabra, porque él no creyó lo que Dios le estaba diciendo.
Pero ¿qué fue lo que antecedió a ese momento? Si siendo Moisés un hombre de fe, que la Biblia lo presenta en la galería de los hombres de la fe, pero es que había un estado que tal vez complicó la vida de Moisés. Si usted mira, dice que al llegar allí a Cades, allí María, y allí fue sepultada. Entendemos que en el momento que una persona pase por procesos, por momentos difíciles, hay demasiado riesgo en poder uno fallar, desfasarse del propósito de Dios. Él viene de ese momento y ahí es donde él probablemente se descuida y se deja mover del pueblo del cual él amó, pero que ahí dentro de esa congregación también sobresalían gente que no era de fe, gente que murmuraba, que criticaba. Usted ve que con toda, digamos, desfachatez, el pueblo protestó contra Dios, le arrojó a Dios muchos despropósitos, a Moisés, a Aarón, que cómo se habían prestado para llevarlos al desierto, a una mala tierra, a un mal lugar. Cuando uno sabe, y en los que hemos estudiado la palabra, sabemos que el propósito de Dios era un propósito digno, maravilloso, y que Dios había metido su mano poderosa para salvar al pueblo de la esclavitud, y le había hecho una gran promesa de que los iría a bendecir, y les anticipa y le dice: una tierra donde todo está hecho, ustedes van solamente a disfrutarlo. Pero ese mismo pueblo, en las circunstancias que está viviendo Moisés, de la muerte de su hermana, recuerda que su hermana ayudó en su crianza, una mujer que también aportó en su liderazgo, una mujer que sobresalió en muchas partes, también dentro de la congregación de Israel, y ahora ha muerto. Y en ese momento tal vez él no manejó bien sus sentimientos, sus emociones. Nosotros, mientras más pasemos por diferentes situaciones, tenemos que aprender a rendir nuestras emociones, nuestro temperamento, nuestra forma de vida ante el Señor. Y por eso, con toda propiedad, Cristo habló y dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando uno conoce a una persona que tiene un carácter arrollador, difícil, pues uno se espera cualquier reacción de esa índole. Pero no, yo creo que nadie esperaba que del hombre que es más manso fuera a reaccionar, porque él operó bajo ese sentimiento de enojo. Por eso es que Santiago dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay que tener cuidado de la tristeza o de los cambios temperamentales en nuestra vida, de lo que no nos gusta, porque a todos tenemos cosas que no nos agradan. El asunto mayor aquí no es si vamos a pasar por esos momentos desagradables, es cómo actuamos, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro comportamiento frente a esos desafíos de la vida. Y él no estaba listo para escuchar todo lo que el pueblo vino a darle allí. Sin embargo, en medio de todo, ellos hicieron algo bueno, que fue acudir a Dios. Aquí hay una mezcla de cosas positivas y otras que dejan ver el por qué Moisés tristemente no puede culminar su carrera como debía haberlo hecho. Cosas buenas y cosas negativas. Lo bueno en Moisés y en Aarón fue que fueron a Dios, presentaron el caso, la situación. Ellos sabían que Dios era el único que podía resolver la necesidad que había en el pueblo, porque escaseaba el agua.
Bueno, alguien dijo que las personas con sed y con hambre son peligrosas. Y es que estamos más susceptibles a malas reacciones cuando alguien no ha descansado bien, cuando alguien no está en una condición óptima internamente, puede salir lo peor de nosotros. Dios le habla y le dice cuál era la solución. Toma la vara y ve allí a la peña en presencia de toda la congregación, congréguelos allí y háblale a la peña. Ese era todo el mensaje. Moisés y Aarón lo entendieron, pero en la práctica lo desarrollaron mal. No sabemos qué hubo en ese traslado, en ese momento de reunirse, de congregarse. Nosotros como predicadores muchas veces vivimos ambientes difíciles, y una de las cosas que vamos aprendiendo al paso del tiempo es no dejarnos capturar del ambiente, porque hay veces que el ambiente es muy favorable y todo el mundo alaba, levanta la mano, da la gloria a Dios. Y sobre todo aquellos mensajes que hablamos de todo lo que Dios quiere hacer, de cómo Dios nos ama, de cómo Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Es difícil que alguien se quede callado. Si cree la palabra, alaba, glorifica. Es más, está dispuesto a levantar hasta los pies. Pero hay momentos que los predicadores vivimos donde las personas están a lo mejor tensas, no tienen la disposición que tenía Pablo a decir que la palabra de Dios debería ser recibida por todos, sino que hay un rechazo. Y ahí es donde muchas veces como predicadores hemos pasado y hemos cometido errores, que hemos empezado a golpear y a decir cosas fuera de lugar a la congregación, porque nos dejamos atrapar del ambiente. Y eso posiblemente ocurrió en la vida de Moisés, porque él escuchó claro el mensaje: háblale a la peña. Pero ¿a quién le habló Moisés? Le habló a la congregación, le habló a los líderes y los trató inmediatamente de rebeldes, los increpó, los afrentó allí. Y además se atribuye algo donde la palabra dice: os hemos de hacer salir aguas de la peña. Ahí es donde uno ve que este líder, un hombre de Dios que lo respetamos, lo admiramos, pero que también la Biblia no oculta estas deficiencias para que nosotros aprendamos. Los referentes que hay en la palabra señalan lo positivo y lo negativo. Y el apóstol Pablo dice que todo esto aconteció para que nos sirva a nosotros de ejemplo, para que no caigamos en esa misma condición. Porque sería fácil ahora decirle: pero nunca había pasado algo así, y nos justificaríamos. Pero tenemos muchos casos en la palabra que nos advierten, que nos están diciendo: en este camino hay peligros. El ministerio es algo maravilloso, pero tiene peligros. Hay muchas formas de arruinar un ministerio. Y por eso los que hoy han ingresado, los que anhelan servir al Señor, los que están aquí siendo promocionados, los que ya llevamos algún tiempo en las filas ministeriales, no podemos, aunque pase el tiempo, echarnos aire y decir: ya lo logré, eureka, ya todo, ya está culminado. No, tenemos que decir como el apóstol Pablo: sé que no lo he alcanzado todo, que no he finalizado, alabado sea el Señor, pero una cosa hago: me olvido ciertamente de lo que quedó atrás y pongo mis ojos, pongo mi mirada en la meta, pongo mi mirada en Cristo, que es el blanco perfecto. Porque cuando nuestra mirada está en el Señor,
como Él lo dice a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano, puede temblar la tierra, se pueden trasladar los montes al corazón de la mar, pero podremos decir como el salmista: Jehová está con nosotros. Es decir, nada nos moverá, porque estamos en la roca, porque estamos en Él, porque sabemos, hermano, hacia dónde vamos. Cada ministro del Señor, cada predicador tiene que saber de dónde ha partido y a dónde quiere llegar, porque el que no sabe a dónde quiere llegar, le sirve cualquier transporte. Pero nosotros estamos encausados a servir al Señor con amor, y como lo vislumbraba el apóstol, a terminar con gozo esta carrera. Pero aquí vemos este desliz de Moisés, donde hace lo que no se le mandó a hacer. Es peligroso pecar de presunción. Es peligroso nosotros descuidar lo que Dios nos ha puesto a hacer. Las caídas de muchas personas han sido porque dejan de lado, se desfasan, pierden la orientación, pierden el foco de lo que han sido llamados. Porque ninguno de los que estamos aquí debemos, hermano, ignorar que Dios nos llamó, lógicamente, para salvarnos, pero para que le sirvamos, para que seamos canales de bendición, para que le demos la gloria a Dios, para que arrebatemos almas de las manos del enemigo, y para que podamos mostrarle al mundo que no conoce a Dios que con Cristo podemos. Cuando hay mucha gente diciendo no se puede en este tiempo vivir para Dios, vivir en santidad, guardarse, hay un pueblo por toda la tierra que tiene la propiedad y la seguridad que con Cristo sí se puede. A su nombre sea la gloria. Pero no podemos ignorar que hay riesgos eminentes. Alabado sea el Señor. Y hermanos, si uno mira, el agua brotó, y ahí hay una lección también para nosotros los que servimos a Dios, que aunque el instrumento muchas veces tenga imperfecciones, esto no gira alrededor de un hombre, de una persona, porque todos pasamos, somos transitorios aquí. Alabado sea el Señor. Alguien podrá decir, entonces Dios usa esa clase de personas. Pues en un momento sí, lo hemos visto. Alabado sea el Señor. Pero lo importante aquí es que Dios quería solucionar la necesidad del pueblo. Aquí primó la necesidad del pueblo. Dios había dicho que les iba a abrir la peña, que les iba a saciar, que les iba a quitar la sed, que les iba a dar agua. Y aunque el instrumento no lo hizo como tenía que serlo, la peña se abrió y comenzó a fluir el agua, y el pueblo bebió, sus ganados, todo. Alabado sea Cristo. Pero Dios dijo, el pueblo necesita agua y le vamos a dar agua. Pero con Moisés después hablaré. Con Moisés algo después resolveré. Alabado sea el Señor. Por eso ninguno podemos descansar en que porque suceden cosas es porque Dios realmente está conmigo. Hay gente que se ampara en milagros, personas que se amparan en el arroyo o en el alcance de su ministerio para justificar cosas que no son de Dios. Yo he tenido la oportunidad, desdichadamente, de estar en escenario donde las personas dicen, y si Dios no estuviera conmigo, no hubiera sanado tal persona, no se hubiera adelantado la obra, no hubiera levantado allí, no hubiera construido este templo, no hubiera, y nos atrincheramos detrás de los logros. Pero eso no es garantía
¿No es garantía para ninguno de nosotros? No, porque Dios conoce la mente y el corazón. Dios sabe quiénes somos. Y hay veces podemos vender una imagen tremenda de mujeres y hombres de Dios, pero Dios sí sabe cómo estamos. Elías fue el hombre que dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Qué bueno poder tener ese privilegio y esa bendición de pararnos y decir: estoy aquí en la presencia de Dios porque Él me ama, porque Él me ha limpiado, porque Él ha transformado mi vida, porque su Espíritu está sobre mí, porque me está guiando, porque me está ayudando a obedecer tu palabra. Aleluya. Permítame un momento. Todos sabemos que hay estos resultados, están en las personas que sirven a Dios, pero no necesariamente nos sirven para justificar nuestro comportamiento. Tal vez un incauto lo toma fácilmente y se deja impresionar. Recuerdo a alguien que estuvo en una campaña, realizando una campaña evangelística, y fue sorprendido por los hermanos que ayudaban en la campaña a este hombre por allí con la que no era su esposa, y él comenzó a justificar de una manera y de otra y a decir: ¿usted vieron los milagros que anoche pasaron? ¿Y usted cree que si yo estuviera caído eso iría a pasar? Porque nos favorecemos en estas cosas. Moisés no lo hizo bien en ese momento, pero el agua fluyó. Y muchas veces Dios lo hace porque ama al pueblo. Tenemos toda la experiencia en la mayoría de los predicadores que hay momentos, hermano, que es la misericordia de Dios, que no fue porque le buscamos, no fue porque esto, no fue por lo otro. Es decir, no fue un mérito personal. Dios nos da las lecciones y nos hace ver que lo que Él hace es por su misericordia, es porque Él ama al mundo, es porque Él ve la necesidad de las personas. Hay momentos que de verdad Dios opera milagros a través de la fe del que está orando, pero hay otras veces que es la fe del que quiere recibir. Por eso no nos confundamos en esto. Dios le dejó claro, alabado sea el Señor, pero después lo llamó y le dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí y no me santificaste delante del pueblo, era tomarse la gloria, decirle a la gente: os hemos de sacar agua de la peña. Dios quería bendecir al pueblo, pero que el nombre de Dios fuera glorificado. Yo creo que como predicadores, día a día, y mientras, como se decía hace un momento aquí, mientras más Dios nos use, tenemos que aprender a menguar, a desaparecer, a hacernos a un lado, no para que la gente nos reconozca y nos levante allí en los hombros, alabado sea el Señor. Eso es propio de los estadios, donde los hombres van a darle gloria a los hombres, a un equipo de fútbol, etcétera. Pero en la casa de Dios no hay esta cosa. El único merecedor de la gloria se llama Jesucristo, y a Él hay que adorarle. Y ninguna lengua se tiene que callar, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Él merece la gloria. Usted está aquí sencillamente porque Dios te amó. Si bien es cierto, Dios ha usado instrumentos, pero no es el instrumento, es Dios, es la fuerza de su amor. Por eso que cuando los instrumentos, como en el caso de Moisés, no pueden continuar, no se termina todo. El propósito original continúa. Alabado sea Jesús.
Dios nos ha ido cada día preparando y hemos pasado momentos donde creíamos, como se mencionaba, el descenso, por ejemplo, del pastor Ortiz, la muerte de nuestro supervisor allá en Colombia en un accidente. En un momento se pensaba, Dios mío, ¿qué va a pasar con la obra? Pero ya esos sustos no nos vienen. Hemos confiado que Dios levanta instrumentos y que están en un tiempo. Dios levantó a un Moisés y los recorrió 40 años por el desierto, pero antes de entrar cometió esta imprecisión y Dios le dijo: tú no entrarás. Y aunque Moisés se lo pidió con lágrimas y le oró y le dijo: ya no me hables más de ese asunto, alabado sea Dios, Dios puso punto final a esto y le dijo: lo único que te voy a permitir es que mires, que contemple la tierra, pero tú no entrarás. Porque hay veces, hermano, creemos que los demás pueden perecer en el desierto, que los demás pueden fallar, que los demás pueden morir, pero que como que Dios tiene un trato excepcional conmigo. Yo quiero decirles fehacientemente: Dios no tiene gente consentida. Esto es parejo. Los hombres tienen una forma de medir las cosas, pero Dios se rige por esta palabra que es inmutable y poderosa. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Dios ha dicho: ¿quién se afirmará delante de Él? No es el que más grita o el que más presencia tiene o más centímetros tiene de cuerpo, ya sea para arriba o para el lado. Alabado sea Dios. No se trata de eso. Aunque usted diga: no, es que yo tengo materia gris, tengo más neuronas que todos los demás, no se afirmará delante de Dios. Alabado sea Cristo. Dios aprueba, porque Él dice: con este sello conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Cuando murió Aarón, porque murió primero Aarón, ¿cuál fue la orden de Dios? Quítenle los vestidos sacerdotales. Se los quitaron e inmediatamente hicieron vestir al hijo de Aarón, al hijo mayor, que era el que llevaría la sucesión del sacerdocio, porque Dios no había dicho que Aarón iba a ser eterno. Él murió. Usted y yo podemos morir. Es más, démosle gracias a Dios que nos dio unas horitas más extras. Yo lo he dicho y lo ratifico: soy sobreviviente de esta pandemia, y no solamente de esa que enfermaba los pulmones, sino que ha podido enfermar el corazón de muchos. También soy sobreviviente de esa pandemia de ambiciones terrenales, de orgullo, de soberbia. Podemos sobrevivir porque la palabra de Dios dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha hasta su regreso. Oh, alabado sea el nombre precioso de Jesús. No podrían entrar, pero Dios le dijo: quítale las ropas sacerdotales y póngaselas al hijo de Aarón, porque el sacerdocio continuaba. Cuando Moisés muere, entonces Dios levanta a Josué y le dice: usted sabe que mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora levántate. Alabado sea el Señor. Y antes de morir, porque Dios sí sabe todo, hermano, a Dios no lo toma por sorpresa nada. Nada. Los hombres pueden tener sus planes brillantes, aunque sean planos oscuros, que arrojen, hermano, tinieblas, que arrojen murmuración y crítica contra la obra de Dios. Cual sea el plan, Dios lo conoce, Dios sabe. Y le dijo a Moisés: trae a Josué y ore por él, póngalo delante de la congregación
y transfiérale de su dignidad, delégale la autoridad. Dios estaba diciendo: tu carrera está terminando, pero mi propósito no se muere contigo. Falla el predicador, falla el obrero que piensa que el propósito de Dios se va con él o se va a la tumba. Mentiras. El Dios que ha hablado y ha pronunciado palabra de bendición para esta obra no se muda, no cambia, no se va de vacaciones, no se ha muerto. Él vive. Y Él seguirá actuando y Él seguirá moviéndose. Esto va a continuar, hermanos. Por eso su mirada no puede estar en los hombres. Dios los puede usar, Dios puede usar a alguien. Usted dele gracias a Dios por la persona que Dios usó para que usted llegara al evangelio, pero no se vuelva un alma siamesa. Usted tiene vida libre, usted tiene vida propia, usted es libre en Cristo. Ore por ellos, bendígalos en el nombre del Señor, pero usted permanezca fiel, porque Dios es un Dios directo y personal. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hay cosas que ponen en riesgo, que arruinan un ministerio. Y por eso en este día, en este culto misionero, es hacerle consciente que Dios tiene un llamado para su vida, que Dios le ha llamado, pero que cuide lo que ha recibido. Ten presente que un día le darás cuenta a Dios por la gracia, por la unción, por el conocimiento, por la palabra que Dios le dio. Dios un día te pedirá cuentas. Es muy triste para el pueblo, fue muy doloroso que Moisés no pudiera llegar, que muriera antes de entrar a la tierra prometida. Para Moisés fue muy doloroso. Como creyentes, como obra, tenemos que saber que muchos han traído dolor porque no concluyeron por diferentes motivos, razones, y siempre es porque la persona se sale del propósito de Dios. Si Moisés hubiera hecho sencillamente lo que Dios le habló y le dijo: dile, háblale, no golpees, sino háblale a la peña, Moisés no se hubiera metido en este lío, en este problema. Los problemas surgen cuando nosotros los seres humanos hacemos no lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Un obrero que entró, que Dios lo llamó, lo capacitó y comenzó a usarlo, y un día tiene que salir, a lo mejor porque su vida inmoral no le permite estar más en el ministerio, porque a lo mejor no fue honesto con las finanzas, porque a lo mejor se dejó llenar el corazón de amargura. Por eso la Biblia dice: quítese de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo. Las causas mayores de los fracasos en los ministerios es heridas en sus sentimientos. Las personas no se sanan, no se recuperan, acumulan una cosa y otra, y entonces comienzan a obrar mal. Porque mientras usted ame la obra, mientras ame la palabra, mientras ame a Cristo, mientras ame a su hermano, lo considere, usted no va a hacer nada indebido, porque el amor no hace nada indebido. El amor ayuda, aporta, como ha sido el amor de Cristo. Pero el no rendir esas heridas, el no sanarse, el no recuperarse, ha llevado a personas a que cometan las peores atrocidades contra la obra de Dios, porque ya aflora y lo que domina su mente y el corazón es el odio, el rencor, el deseo de dañar y destruir. Alabado sea el Señor. Factores como la inmoralidad. Por eso Pablo le dice a los corintios: huid de la fornicación, porque todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero el que fornica, el que adultera, peca contra su propio cuerpo.
y el cuerpo es el templo del Espíritu. Y Pablo le dice a esta misma iglesia: glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Tenemos que ver si le estamos glorificando a Dios con nuestros cuerpos también. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hay cosas que están interviniendo para que a lo mejor no termines, para que lo que empieza quede botado a mitad de camino. Pero yo quiero decirle en esta hora, dado de que ya están todos aquí, la mayoría de los que pueden estar, decirle: el plan de Dios no es que te quedes a mitad de camino. El propósito de Dios es que usted y yo lleguemos a la presencia de Dios, que nos presentemos como obreros dignos, aprobados, que no haya nada que nos avergüence. Dios quiere y está formando esa clase de pueblo. El pueblo no se volvió a Egipto. El pueblo siguió hacia la tierra, poseyó la tierra. Hermanos, si usted ve que su líder falló, lógicamente es triste, pero usted siga, avance, no se enrede. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No se deje enredar de ninguna cosa que lo deje inconcluso, porque eso trae dolor a su vida, a su familia. ¿Cuánta gente ha llorado cuando ven un ministerio que hasta ahí llegó, y uno sabiendo que había mayores proyecciones? Porque no sé cuántos están conscientes aquí que todavía lo que Dios quiere hacer no ha terminado. Hay cosas mayores. Siempre se ha dicho, y es una frase que no simplemente nos acostumbramos a escucharla: lo mejor está por venir. Ecuador, lo mejor está por venir. Por eso tu mirada debe estar en el Señor. Pudiéramos hablar de muchos ejemplos. Me llama mucho la atención ese caso del libro de los Reyes, del varón de Dios, que abruptamente su carrera profética fue interrumpida. Mas el plan de Dios no era ese. Dios lo usó, lo levantó para combatir y para estremecer el reinado de Jeroboam. Lo defendió, lo llevó, lo respaldó, pero tenía una palabra: no bebas, no comas en ningún lugar allá, y no te vuelvas por el mismo camino. Pero el engaño, el falso profeta, aquel viejo profeta, se las ingenió para interrumpirle su viaje. Y el hombre de Dios, que ya había vencido, había pasado la peor prueba, que era decirle al rey: aunque me ofrezca la mitad de tu reino, no comeré aquí, ni beberé, ni me volveré por el mismo camino, porque por palabra de Jehová me ha dicho que no lo haga. Pero sucumbió ante el engaño. Sansón, un hombre que podía levantar portones con una fuerza extraordinaria, pero no pudo vencer su propia naturaleza. La carnalidad le interrumpió la vida. ¿Sabe qué decía Dios de Sansón? Que él se levantaría para ayudar a sus hermanos, para salvarlos. La condición del pueblo de Israel era difícil en el tiempo de los jueces, pero Dios levanta a Sansón, y hay una palabra que rige ahí, y dice: comenzará a salvar a su pueblo. O sea, Sansón, si uno lo examina, solamente comenzó, no concluyó, no terminó. Hay gente que ha iniciado, han sido de bendición para que se abra un campo blanco, para que se levante una obra, para apoyar ministerio, pero después quedan inconclusos, no terminan. Es doloroso ver a muchas personas en los bancos de la iglesia que se han dejado mutilar, que se han dejado allí dañar por el enemigo. Dios tenía planes y propósitos, pero el diablo ha interrumpido su carrera.
Por eso esta palabra, pastores, mujeres y hombres de Dios, sepamos que tenemos que cuidarnos. Todos, absolutamente todos, porque el enemigo buscará la forma, la manera para cautivar, para dañar, para estorbar, para entorpecer lo que Dios quiere hacer. Pero óigalo bien, le traigo esta buena noticia. El Dios que te salvó, que te llamó, tiene el cielo a su disposición, tiene la palabra, tiene las bendiciones para tu vida. No hagas caso, no te desvíes a derecha ni a izquierda, que tus ojos miren lo recto. Sírvale a Dios. No te conviertas en el objetivo del diablo, en la carnada del enemigo. No te conviertas en el trofeo del enemigo. Conviértate en un guerrero. Conviértate en una mujer que le sirve a Dios. Para eso hay que orar. El Señor dijo: velen y oren. Para eso hay que oír la palabra y ponerla en práctica. No te blindes ante los mensajes. Sensibilice su corazón y dile: Señor, sí, mi vida también está en peligro. Hay riesgos, el diablo. ¿Usted cree que Dios el diablo viendo lo que Dios está haciendo con una persona, se va a quedar de brazos cruzados? No, mis hermanos, lo va a atacar. Le va a formar la guerra. Estamos en guerra espiritual. Estamos en batalla. Pero Dios está de nuestro lado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Métate en el corazón lo que dijo Pablo: no estimo preciosa para mí ninguna cosa, con tal de que termine mi carrera con gozo. Judas, Demas, Usías son hombres que su carrera fue interrumpida, que no llegaron, que no concluyeron lo que iniciaron. No era el propósito de Dios, pero ellos se dejaron envolver. Esta palabra es para que todos oremos en esta hora. Pidámosle a Dios que Él se glorifique, que Él le tome en sus preciosas manos. Amiga o amigo, Dios quiere salvarte. La mano poderosa de Dios está aquí para romper tus ataduras. Cristo salva, Cristo liberta. Y para usted y para mí hay bendición del cielo. Dios está aquí. Llénate del fuego de Dios. Anoche se hablaba la palabra que si está el fuego, hermano, el enemigo no podrá penetrar el cerco de fuego, de protección que Dios tiene sobre su pueblo. Levanta tu voz y adórale. Levanta tus manos y dígale: Señor, rindo a ti mi vida. Aquí estoy en tus manos. Obra conforme a tu misericordia. Llena mi vaso. Llena mi corazón. Que el temor de tu presencia esté en mi vida. Dios mío, desbarata los planes infernales. Haga caer por tierra todo lo que el diablo se propone con la vida de estos hombres tuyos, con mujeres que están aquí en este altar, orando, invocando tu nombre, deseando servirte, deseando ser instrumentos en tus manos. Toma la vida de esta juventud preciosa. Toma la vida de estos matrimonios. Llena con tu presencia. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Padre. Ayude a su hermano. Dígale: no se deje dañar, no se deje truncar su carrera. Termina con Dios. El Señor ha dicho: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese le encuentre haciendo así. Que Dios nos bendiga a todos en esta hora.